¿qué es la elección a medio término? Es la elección de la Cámara de Representantes y de un tercio de la Cámara del Senado, que se realiza a mitad del periodo presidencial. En este caso, el periodo presidencial de Estados Unidos dura 4 años y se cumplen 2 años, y en ese periodo se elige este medio término, que de alguna manera busca el sistema político de Estados Unidos con este sistema de medio término, un poco seguir profundizando los controles al Ejecutivo, y de alguna manera que el Ejecutivo se sienta presionado hacia el elector para que cambie de política, modificación de actitudes, profundización de políticas públicas, en fin, como una especie de sistema donde se busca que el electorado participe en función de los acontecimientos de la mitad del periodo electoral del presidente. Siempre se ha considerado que estas elecciones a medio término la gana la oposición. Es una paradoja, porque también las elecciones también de alguna manera de los sistemas políticos pueden cansar a la población, y es poca la participación en este medio término, y la mayoría de las veces los que más se activan a participar son los opositores, y da la casualidad que siempre, prácticamente en los últimos tiempos, la gran mayoría de las elecciones a medio término la ha ganado el partido que no está en el gobierno, produciéndose un cambio en la composición del Congreso, fundamentalmente. Pero aparte de eso, se eligen también, se aprovecha este momento electoral para elegir a una parte de gobernadores, se escogen otras instancias a ser elegidas en los Estados Unidos, como fiscales federales, en fin, toda una estructura de elecciones que tiene los Estados Unidos y que se aprovecha estas elecciones, pero en sí fundamentalmente es una elección del Congreso, del Poder Legislativo, para renovar sus miembros. Son 435 diputados, ¿no?, que son en totalidad la Cámara que se renueva, y son 35 senadores de 100 que se renuevan. En fin, que toda la Cámara de Representantes o los diputados cambia, y un tercio del Senado cambia. O por lo menos no necesariamente cambian, porque pueden ser reelectos, pero digamos se exponen a un proceso de relegitimación. En ese sentido, la composición actual son 220 demócratas, 212 republicanos. Si se da este anuncio, por ejemplo, de que siempre los partidos de oposición son los que ganan en estas elecciones, podría cambiar la composición de la Cámara a favor de los republicanos. Pero también hay un hecho concreto, que es una crisis económica importante y severa en Estados Unidos, por el aumento de la gasolina, de la inflación, todo lo que ha repercutido en el mundo a partir de la acción militar en Ucrania por parte de Rusia, que impacta también a Estados Unidos, y esto a su vez podría motivar aún más la participación popular contra el gobierno demócrata, y un Trump y unos republicanos muy movilizados y al acecho de este gobierno demócrata. Es un sistema uninominal, fundamentalmente por circuitos pequeños dentro de cada uno de los estados. Entonces no hay una proporcionalidad de las minorías, no hay partidos políticos alternativos, solo dos grandes partidos, republicanos y demócratas, que prácticamente la gente vota por un sí o por un no, y tiende a orientarse a partir de los errores cometidos por el gobierno de turno, y no hay una lealtad absoluta por parte del electorado a estos dos partidos. Si bien tienen sus grupos de preferencia, y hay partidos, hay estados que son profundamente demócratas o profundamente republicanos, hay unos estados que tienden a ser más movibles, menos leales en la composición hacia los partidos, y tienden a moverse. Esos estados tienden a variar la composición final. Y por supuesto los temas muy locales. El diputado que esté en un circuito determinado depende de ese proceso muy, muy local, y que a veces hace impredecible lo que pueda suceder en el triunfo, que nos basta la presión de los temas nacionales.
sino que ese tema local influye en un electorado que vota por ese diputado o por ese senador. Sí, mira, bueno, Estados Unidos ha ido poco a poco variando hacia elementos cada vez más conservadores. Y hay un Estados Unidos que nosotros vemos en las películas, en la televisión, que es ese estado de Nueva York, de California, hasta de Miami, ¿no? Con una idiosincrasia y una visión cosmopolita, globalista del mundo. Y hay un Estados Unidos profundo que es también profundamente conservador y que no comparte temas, por ejemplo, como el aborto, o que no comparte temas como la migración de extranjeros, porque considera que modifica las características étnicas y culturales de Estados Unidos con respecto a esta migración. En fin, hay un Estados Unidos que muchas veces poco se refleja y que desde el extranjero no conocemos con profundidad, pero que digamos tiene vida y que ha surgido a partir fundamentalmente de Trump, que lo despertó en su primera elección, no que no estuviera, no que no existiera, pero que era poco participativo y que a partir de una serie de campañas muy hábilmente diseñadas a través de todos estos medios alternativos, despertó ese Estados Unidos profundo, muy conservador, muy religioso, y que ahora cada vez se expresa más en lo electoral. Entonces, por supuesto, estos temas como el uso de las armas y el tiroteo que puede provocar ese uso de las armas, esa contradicción entre el uso de las armas que provoca violencia y el derecho que para muchos norteamericanos tienen en usar armas porque se lo garantiza la Constitución. Por ejemplo, el interés también de las grandes empresas en que las armas se sigan vendiendo como si fuera producto de consumo masivo, también está presente. Una visión conservadora de la supremacía blanca y profundamente anglosajona versus otros, inmigraciones étnicas, como pueden ser los hispanos, como pueden ser inclusive los mismos afrodescendientes, inclusive la misma migración china, que ha sido muy importante en Estados Unidos durante mucho tiempo, porque ha venido por oleadas, ahorita no tanto, pero ha sido una presencia importante culturalmente, aparte de migraciones europeas de hace un siglo, que se siguen manteniendo culturalmente más o menos homogéneas, especialmente la complejidad de lo que puede ser Nueva York. En fin, lo cultural, la migración, lo étnico, tiene algo que decir en Estados Unidos y hay un resurgir a favor o en contra de esto. Temas como el aborto, por ejemplo, que se habían prácticamente resuelto en tanto que existía la posibilidad del aborto en forma protegida a nivel nacional, a través de una sentencia de la Corte con unos jueces prácticamente de esta neoconservadores y trompistas, echaron para atrás esa legislación, desistiendo de la legislación nacional y dándoles la atribución a los estados. Ahora el tema del aborto es un tema estadal y entonces en cada estado depende el perfil de ese elemento cultural. La migración venezolana en Estados Unidos no representa prácticamente nada si la comparamos con los millones de mexicanos, los millones de salvadoreños, hasta los millones de colombianos. Entonces, ¿por qué se coloca una migración que no representa algo significativo en la vitrina de los medios de comunicación? Es una pregunta que es la que hay que responder. Y se usa la migración venezolana, por supuesto, como una acción de guerra contra Venezuela y contra América Latina para aquellos países que pretendan insubordinarse a la dominación y hegemonía norteamericana. Entonces se pone a la palestra como si fuera algo muy importante. Por supuesto que hay una migración que ha aumentado comparado con prácticamente cero a una migración importante en los últimos tiempos, y se visibiliza más que antes, pero si lo comparamos con otras migraciones centroamericanas, no representan algo significativo, pero se coloca en la palestra como si es la que hay que atacar. Luego Estados Unidos hizo prácticamente una guerra migratoria, una guerra de movilización humana contra los venezolanos para primero incentivar que salieran, y ahora conviene paralizarlo. Prácticamente es una especie de interés en función de la mediática,
y en función inclusive de los intereses demográficos de los Estados Unidos. La última propuesta es prácticamente aquellos que tengan recursos económicos, que tengan capacidades intelectuales, profesionales, es decir, un personal humano que necesita Estados Unidos para enfrentar este proceso de crisis de su hegemonía global. Entonces, así como están aplicando con Venezuela, que lo convierten en palestra, también lo están usando algo muy parecido con la migración ucraniana y algo muy parecido con los europeos, que ahora están viviendo una crisis importante y Estados Unidos está captando inversiones y recursos y empresas y talento de Europa para que vaya a Estados Unidos a vivir en función de poder enfrentar esa presión que le puede dar Rusia y China a su hegemonía global. Yo a veces pienso que lo usan para presionar a México, para que presione a Venezuela, para que se sienta a negociar con la oposición más radical, ya, porque es en México donde se concentra esa migración que es de vuelta inicialmente porque supuestamente eran perseguidos políticos, digamos, y ahora les quitan los permisos y les impiden que pase, luego que incentiva que se vayan, luego que incentiven que pase por el Darién, donde prácticamente eso es una situación que es muy difícil que se permita, y pasan por el Darién, pasan por los países centroamericanos, los países centroamericanos no critican ni objetan que pasen los venezolanos, les quitan la plata, digamos, en esa especie de mordida que se hace en esos pasos fronterizos, pero llegan a México, algo que es sumamente complicado y difícil. ¿Qué podríamos pensar? Que Biden va a intentar resolver algunos elementos por el tema petrolero con Venezuela y, por supuesto, en el caso de una legislación republicana, torpedearlo. Entonces se van a producir algunos elementos de fricción más o menos importantes. Yo no lo descartaría en primera plano. Esto es una negociación hecha en varios niveles, donde interviene, por supuesto, estas personas al más claro estilo de la Guerra Fría, ¿no? Lo único que falta es un puente donde se intercambian los prisioneros, así como se intercambiaban en Berlín en la época de la Guerra Fría. Es lo único que falta. Pero en sí es un intercambio de una especie de prisioneros de confrontación de Guerra Fría entre Venezuela y Estados Unidos. No lo descarto, pero sí creo que todo esto está enmarcado dentro de una negociación mucho más amplia, muchísimo más amplia, donde tiene que ver, como decíamos, el tema petrolero, por supuesto, las negociaciones con la oposición más radical, por supuesto, un sentido de garantía y de honor que debe garantizar Estados Unidos para ella aceptar unas elecciones en futuro, porque, digamos, ¿qué garantía puede dar el sistema electoral venezolano que ya no dé? O sea, el sistema electoral venezolano es un sistema profundamente claro sobre las garantías que da. Electoralmente la oposición lo sabe, es un discurso para descalificarlo. ¿Qué más puede dar sino una satisfacción de honor en función de que ellos van a participar y que se garantizan, no sé, 60, 70 más normas, pero en esencia ya buena parte de ellas ya están garantizadas?